Hola a todos. Bienvenidos a tu canal. Soy Natalia y hoy entraremos en el universo de la música. Hay genios cuyas composiciones siguen vivas y emocionando a millones. Pero dime, ¿alguna vez te has preguntado quién está detrás de esas sinfonías? Prepárate para descubrir la vida de un hombre que, a pesar de enfrentar más problemas que una temporada de drama en Netflix, transformó su dolor en melodías que siguen resonando en nuestros corazones. Sí, estamos hablando de alguien que convirtió sus problemas en sinfonías épicas. ¿Curioso por saber quién es? Sigue viendo y descúbrelo. Imagina esto: uno de los músicos más famosos del mundo, creciendo en una casa que podría ser el escenario perfecto para un drama de televisión. En esa casa, la música no era solo una pasión, sino el pegamento que intentaba mantener unidos a sus habitantes. Pero a veces, ni las notas más hermosas podían curar las heridas de generaciones de tragedias. Hablamos de un compositor y músico alemán cuya vida parece sacada de una película. Nació en una familia que podríamos describir como caótica. Y no solo eso, sus raíces estaban empapadas en alcohol. Sí, su abuela paterna y su padre eran grandes aficionados a las bebidas espirituosas, lo que no hacía que su hogar fuera precisamente acogedor. Pasó gran parte de su vida sumergido en la soledad, un alma con un carácter que pocos lograban comprender. Pero ahí estaba la música, su fiel refugio y escape, que lo transportaba lejos de los demonios familiares que lo acechaban. En un núcleo familiar todo menos idílico, él encontró su propio camino de evolución. De su madre, absorbió la bondad que le guiaba en sus momentos más oscuros. De su abuelo, la dedicación que lo impulsaba a perfeccionarse sin descanso. Y de su padre, bueno, la ambición desmedida. Una mezcla explosiva que definió su camino hacia la grandeza. ¿Quién fue la principal inspiración de nuestro genio? Nada menos que su brillante abuelo, Lodewijk van Beethoven. Así es, el protagonista del día es el legendario Beethoven. ¿Están listos para sumergirse en la vida de este genio musical? Es un viaje fascinante de principio a fin. Beethoven encarnó todas las virtudes y, sí, también algunos defectos de su familia, pero la mayor influencia en su vida fue sin duda su abuelo. Lodewijk era más que un músico brillante y apasionado. Era un verdadero pionero. Con un carácter fuerte, forjó su propio camino con esfuerzo e inteligencia. En una era donde ser músico no prometía riquezas, él luchó incansablemente hasta alcanzar la cima. Se ganó el respeto como intérprete en toda Europa, destacando especialmente por su magistral interpretación de Dolmont en la ópera Sylvain de André Gretry, cantando en francés. Su voz profunda y su dominio excepcional del violín lo convirtieron en una figura admirada por todos. Pero el destino le deparaba una prueba difícil. Aunque brillaba en los escenarios, su vida personal era un auténtico drama. Todo comenzó con la abuela de Beethoven, Marie-Joséphine Paul, una figura trágica y crucial en esta historia. Joséphine era joven y atractiva, pero su lucha con la infertilidad y su constante desánimo la sumieron en la depresión. Trágicamente, la depresión la llevó al alcoholismo. Su esposo, Lodewijk, aunque ganó cierto reconocimiento y dinero como músico, no fue suficiente para vivir. ¿Su solución? Vender vinos, y vaya si tuvo éxito. Gracias a sus conexiones en los círculos musicales y sociales más altos, consiguió una clientela fiel. Vino y música, una combinación ganadora. Pero, aunque los negocios prosperaban, su vida personal era un torbellino. Joséphine, su esposa, era una joven hermosa de apenas 19 años. Al principio, el amor era palpable, pero con el tiempo, la relación se desgastó. Aunque encantadora, Joséphine carecía de educación formal y provenía de una familia humilde, lo que pronto comenzó a afectar la dinámica matrimonial. No disfrutaba de las labores domésticas ni del trabajo, dejando toda la presión del hogar sobre los hombros de Lodewijk. Joséphine luchaba contra una depresión severa. Durante años, intentó desesperadamente ser madre, pero sufrió pérdidas constantes. Todos sus hijos murieron prematuramente, excepto uno, Johann, el padre de Beethoven. Su condición emocional la llevó a la bebida, y el negocio de su esposo facilitó su adicción. Pronto, se vio consumida por el alcoholismo. Incapaz de manejar la situación, Lodewijk finalmente la internó en un asilo, donde murió sola, abandonada y sumida en su propia desesperación y adicción. Johann van Beethoven. El padre de Beethoven fue un hombre perturbado, distante y un músico frustrado.
Una combinación explosiva. Era fuerte, ambicioso y áspero, pero lleno de complejos y desilusiones que lo mantenían en un perpetuo desequilibrio emocional. Hijo de Lodewijk, un prodigio musical, creció inmerso en un mundo de notas y partituras desde temprana edad. Poseía talento musical, aunque no sobresaliente, mostrando habilidad notable con el violín y la voz. Su padre lo presentó en los círculos sociales más altos, vendiéndolo como un talento incomparable. Todo un truco publicitario. Johann era bueno, pero no alcanzaba la excelencia. Pasó su vida intentando estar a la altura de su padre, pero nunca logró igualar su genio. La relación entre Lodewijk y Johann era tensa, cargada de resentimientos y frustraciones, como un duelo musical interminable. Una de las grandes disyuntivas entre ellos fue la relación de Johann con María Magdalena Keverich, una joven bondadosa, pero de origen humilde y viuda, quien más tarde se convertiría en la madre de Beethoven. Lodewijk inicialmente se opuso debido a su origen, temiendo que su hijo cometiera los mismos errores que él. Con el tiempo, sin embargo, aprendió a aceptarla, aunque la tensión siempre flotó en el aire. Johann vivió una vida marcada por la frustración. Su talento musical no bastaba para mantener a su familia, dependiendo completamente del apoyo económico de su padre. Una presión enorme. ¿Y su rol como padre? Beethoven fue su segundo hijo. Johann fue un padre distante, apareciendo y desapareciendo constantemente. A pesar de pasar poco tiempo con él, fue una influencia fundamental. Solía reunirse con amigos músicos para cantar e improvisar, proporcionando los primeros encuentros directos de Beethoven con la música. Imagínate crecer rodeado de esas improvisaciones musicales. ¿Sabías que la madre de Beethoven, María, fue la verdadera luz en su vida? Al principio, el abuelo Lodewijk no estaba muy convencido de ella, pero María, con su corazón generoso y paciencia infinita, conquistó al viejo músico de una forma impresionante. Llegó a quererla más que a su propio hijo Johann. María no solo fue madre, sino que también ocupó el lugar del padre ausente. Era madre y padre a la vez. Su matrimonio con Johann fue tan complicado como una partitura de Beethoven, pero, con el tiempo, el abuelo Lodewijk tuvo que reconocer que María merecía un premio por soportar a su hijo. Como madre, era excepcional. Beethoven la describió como una madre amorosa y bondadosa, mi mejor amiga y la verdadera luz de mi vida. Y vaya que lo fue. Como un loto emergiendo en aguas turbulentas, el talento de Beethoven floreció en medio del caos familiar. Con la partida de su abuelo, la paz desapareció y su padre se volvió más frío que un concierto de violines en invierno. Luego llegó Karl, su hermanito, y la distancia entre ellos creció más que los compases de la Quinta Sinfonía. Beethoven, el niño solitario obsesionado con los sonidos, tuvo que enfrentar dramas familiares dignos de una ópera. Su padre lo presionaba implacablemente para que fuera un Mozart 2.0, casi llevándolo a la locura. Además, era el confidente y consolador de su madre, intentando sacarla de la depresión. Todos estos elementos moldearon la personalidad del que llegaría a ser uno de los músicos más extraordinarios de todos los tiempos. Prepárense para viajar en el tiempo hasta la encantadora ciudad de Bonn, Alemania, en 1770. Imagina calles empedradas, casas de madera, y en una de ellas, el 17 de diciembre de 1770, nació nuestro protagonista. Ludwig era el segundo de 7 hijos, pero solo 3 sobrevivieron. Las probabilidades no jugaban a favor de los Beethoven. Desde temprana edad, Ludwig vivió una vida digna de película. Drama y notas musicales a raudales. Su padre, un músico de la corte con el carácter de un oso gruñón y una botella de licor siempre a mano, tenía un sueño: que su hijo fuera un prodigio musical. Así, el pequeño Ludwig pasaba sus días y noches pegado al piano. Nada de jugar con amigos o contar ovejas para dormir. En su casa, la nana de Ludwig era una sonata en re menor tocada con perfección. El pobre Ludwig comenzó a recibir lecciones de música a los 4 años. Mientras otros niños jugaban con bloques de madera, él tenía un teclado bajo los dedos y la mirada severa de su padre sobre él. «¡Toca, toca, toca!», resonaba como un mantra en la casa de Beethoven. Y como si fuera poco, su padre lo despertaba a medianoche para practicar, a veces utilizando la fuerza, algo desgarrador para un niño. A los 7 años, Ludwig ya estaba dando conciertos públicos.
Su padre intentaba hacerlo pasar por un niño más pequeño para impresionar a todos. «Miren a mi hijo de 4 años tocando como un ángel», proclamaba orgulloso, mientras Ludwig, con una mezcla de vergüenza y resignación, pensaba: «Papá, tengo 7, ¿de verdad?». La presión era implacable. «Si no tocas esa pieza perfectamente, te quedas sin cena», amenazaba su padre entre tragos. Así que, con cada sorbo, el padre de Ludwig continuaba presionando al pequeño prodigio. La relación con su padre se deterioró rápidamente y el joven Beethoven comenzó a odiarlo profundamente. A medida que Ludwig crecía y desarrollaba su propio talento musical, la relación con su padre empeoraba. Nuestro joven prodigio comenzó a rebelarse, negándose a tocar si no se le pagaba. El pequeño Ludwig ya sabía valorar su arte desde temprano. Esta actitud enfureció a su padre, quien perdía cada vez más el control sobre su hijo. En un intento desesperado por mantener su autoridad, llegó incluso a encerrarlo en el sótano para obligarlo a ensayar. Sí, al sótano. Imagina a Ludwig, con su espíritu indomable, entre las sombras, planeando su próxima gran fuga, musical y literal. Esta tortuosa dinámica familiar dejó profundas consecuencias psicológicas en Ludwig, quien creció siendo un adulto solitario, irritable y con cambios de humor más rápidos que un vals vienés. Sus arrebatos de ira eran legendarios. En sus momentos de furia, partituras volaban e instrumentos se destrozaban como si fueran de cristal. Imagínate estar en su sala de ensayos en esos momentos. Su infancia marcada por el abuso y la constante presión musical moldeó esos rasgos tan reconocibles. Su carácter huraño y melancólico. Incluso su creciente sordera a partir de los 26 años, que lo fue aislando del mundo, se ha relacionado con el trauma de escuchar los constantes gritos de su padre. Pero al final, fue esa combinación única de genio musical y tormenta emocional lo que hizo de Beethoven el titán de Bonn, uno de los compositores más impresionantes de todos los tiempos. Nos sumergiremos en los primeros logros de Beethoven. A pesar de las estrictas enseñanzas de su padre, el talento de Ludwig brotó como un oasis en medio del desierto. A los 12 años, publicó su primera obra, 9 variaciones sobre una marcha de Ernst Christoph Dressler. Sí, a los 12 años. Mientras otros niños jugaban con canicas, Beethoven ya estaba componiendo obras maestras. Esta pieza destacó su habilidad para la variación y la creatividad musical, con un guiño de su mentor, Christian Gottlob Neefe. Neefe, un maestro excepcional que supo reconocer el talento de Beethoven, lo tomó bajo su protección. Le enseñó teoría musical, composición y técnica del piano. Bajo la guía de Neefe, Beethoven no solo desarrolló rápidamente sus habilidades, sino que también se sumergió en las obras de los grandes compositores de su época. Imagina a un joven Beethoven devorando partituras como si fueran cómics de superhéroes. Gracias a Neefe, Beethoven consiguió un puesto como asistente del organista de la corte en Bonn. A los 14 años, ya estaba tocando el órgano regularmente para la realeza. Mientras otros niños hacían sus tareas escolares, él se encontraba frente a un imponente órgano, deleitando a la nobleza con su música. Su talento y habilidades eran tan impresionantes que no podían pasar desapercibidos. Esta experiencia práctica y la exposición a un público más amplio fueron fundamentales para su desarrollo musical. Aunque la relación con su padre era más tormentosa que una ópera dramática, Beethoven encontraba consuelo y cariño en su madre, María. Ella fue una figura crucial en su vida, su ancla en medio del caos. A pesar de los gritos y las discusiones, el joven Ludwig siempre podía contar con el amor y el apoyo incondicional de su mamá. Y aunque casi todo el mundo sabe que Beethoven es uno de los más grandes genios musicales de la historia, la imagen que muchos tienen de él es bastante caricaturesca. Ese hombre con ceño fruncido y cabello alborotado, que observa severamente a los estudiantes de música. Pero, amigos, recuerden que Beethoven también fue un niño, y su camino no fue nada fácil. Desde muy pequeño, mostró un talento extraordinario. Pero, más allá del talento, está la increíble fortaleza que tuvo que desarrollar para sacar el máximo provecho de sus dones en medio de una situación familiar muy caótica. Así concluye la primera parte de la increíble historia de Ludi, el niño prodigio que superó todas las adversidades para convertirse en uno de los más grandes genios musicales de la humanidad. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte
dejar tus comentarios y activar la campanita para no perderte la continuación de esta épica aventura musical. ¡Buen viaje!